dice, calcular de moléculas presentes en A, 0,5 moles de agua, B, 8 gramos de óxido sulfuroso y C, 4,5 litros de cloro gaseoso a 30 grados Celsius y 1,3 atmósferas. Entonces, vamos a comenzar con el apartado A. Siempre recuerden que el número de Avogadro es la cantidad de partículas elementales que hay en un mol. Esas partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones. Eso va a depender de cómo esté planteado el problema. En este primer caso, tenemos que averiguar cuántas moléculas hay en 0,5 moles de agua, ¿sí? Entonces, si en un mol, el planteo sería el siguiente, si en un mol nosotros sabemos que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en 0,5 moles tendremos X. Y podemos calcularlo o resolverlo con una regla de 3 simple, directa, ¿sí? El resultado nos dice que hay 0,01 por 10 a la 23 moléculas. En el apartado B, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es escribir cuál es la fórmula del compuesto en cuestión. En este caso, óxido sulfuroso. Si la terminación es oso, quiere decir que el azufre está actuando con su menor valencia para formar óxidos. Si recuerdan o si tienen la tabla periódica a mano o la tabla de aniones y cationes, van a ver que cuando el catión era el sulfuroso, el azufre actuaba con +4, ¿sí? Si intercambiamos el +4 del azufre con el -2 del oxígeno y simplificamos los subíndices, obtenemos como resultado la fórmula del óxido sulfuroso. Azufre, oxígeno 2. Está escrita ahí al costadito. ¿Por qué necesitamos conocer la fórmula y escribirla bien? Porque la masa se relaciona con la cantidad de moles a través de la masa molar de las moléculas. Y la cantidad de moles la voy a relacionar después con la cantidad de moléculas con el número de Avogadro. Entonces, para sacar la masa molar, tengo un átomo de azufre, pesa 32 gramos por mol, y el oxígeno, 16 gramos por mol. Entonces, la cuentita que tenemos ahí es 32 gramos por mol más 16 gramos por mol por 2, porque tengo 2 átomos de oxígeno que forman la molécula. Como resultado final, la masa molecular es 64 gramos por mol. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Sabemos que la masa molecular es la masa de un mol, ¿sí? Entonces, los 64 gramos que nosotros calculamos es lo que pesa un mol y tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, los 8 gramos van a tener X, ¿sí? También se resuelve por regla de 3 simple. Siempre que nosotros digamos la cantidad de moléculas que hay, la cantidad de átomos que hay, van a ver que nos van a dar números gigantes, muy, muy grandes, ¿sí? Porque en pequeñas cantidades de masa tenemos muchísimos átomos, moléculas o iones. Por eso son todos por 10 elevados a números altos, ¿sí? Vamos al apartado C. Como ahí nos pide el volumen de cloro, ¿sí? Que es cloro gaseoso, vamos a aplicar la ley de los gases ideales. Entonces, tenemos como dato la temperatura y la presión, tenemos el volumen que ocupa. Siempre recordar que la temperatura tiene que estar en Kelvin antes de realizar el cálculo, ¿sí? Tenemos que pasarla antes. Y calculamos el número de moles. Una vez que hemos calculado el número de moles que hay en esos 4,5 litros que están a 1,3 atmósferas y a 30 grados Celsius, vamos a poder relacionarlo con el número de Avogadro para sacar la cantidad de moléculas. En un mol tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas y en los 0,235 moles de cloro que yo obtuve del cálculo anterior, voy a tener X moléculas, ¿sí? Otra vez se resuelve por regla de 3 simples. Ahí abajo tienen las respuestas de cada uno de los apartados, del A, del B y del C.
Y siempre vamos a redondear los decimales a 2, ¿sí? En general, porque suelen tener muchos decimales, siempre hacemos el redondeo hasta 2 decimales en todos estos ejercicios. En el ejercicio siguiente, acá nos pide determinar la masa en gramos, ¿sí? El anterior era moléculas, acá es la masa. En el A, de un átomo de oxígeno. En el B, de una molécula de oxígeno. Y en el C, de 1,35 por 10 a la 20 moléculas de oxígeno. En el D nos dice que tenemos 35 litros de oxígeno a 20 grados y 650 milímetros de mercurio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es la masa atómica del oxígeno. En el apartado A, como nos pide de un solo átomo, buscamos directamente masa atómica de la tabla periódica. Nos da 16 gramos por mol. Entonces, nosotros sabemos que un mol de átomos de oxígeno que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos va a pesar 16 gramos. Un átomo solo va a pesar X, ¿sí? Se calcula también por una regla de 3 simple. Y fíjense que el número que nos da es 2,66 por 10 a la menos 23 gramos. Es decir, un peso súper chiquito. Y es lógico, ¿sí? Los átomos pesan nada. En el apartado B, ¿sí? Sabemos que por el número de Avogadro, en el oxígeno gaseoso hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y que esa molécula, ese mol de moléculas, pesa 32 gramos porque está formado por 2 oxígenos. Entonces, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas pesan 32 gramos, una molécula va a pesar X, ¿sí? También nos da un número súper chiquito y se sigue resolviendo por regla de 3 simple. ¿Qué es el número de Avogadro? Pregunta Máximo. El número de Avogadro, lo explicó ayer la profesora, es un número que es estándar y nos está indicando una cantidad. Nos indica que hay 6,02 por 10 a la 23 partículas de algo, ¿sí? En un mol. Esas partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, depende de lo que estemos trabajando. Es como si decimos una docena, que son 12, o un par, que son 2, ¿sí? El número de Avogadro son 6,02 por 10 a la 23 partículas que hay en un mol. Perfecto. Seguimos entonces. En el apartado C, otra vez, sabemos que por el número de Avogadro, en un mol de oxígeno gas hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, que pesan 32 gramos, ¿sí? Un mol de moléculas pesa 32 gramos. 1,35 por 10 a la 20 moléculas pesarán X, ¿sí? La mayoría de estos ejercicios de pasaje se resuelve con regla de 3 simples. Hay que tener bien claro cómo plantearla, nada más. Y en el apartado D, otra vez aplicamos la ley general de los gases. Tenemos 35 litros de oxígeno a 20 grados y 650 milímetros de mercurio. Necesitamos calcular los moles que ocupan ese volumen a esa presión y temperatura para luego encontrar la masa. Fíjense, la temperatura otra vez siempre en Kelvin, ¿sí? A esos 20 grados le sumo 273 para pasar a Kelvin. Y en este caso que nos dan la presión en milímetros de mercurio, lo que cambiamos en el cálculo es el valor de la constante R, que la ponemos directamente en unidades de milímetros de mercurio, para evitarnos hacer el pasaje de la presión. Entonces, en lugar de poner 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, ponemos 62,3 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin. Eso nos da como resultado que tenemos 1,25 mol. ¿Cómo relacionamos los moles con los gramos? A través de la masa molecular. Habíamos dicho que del oxígeno gaseoso la masa molecular es 32. Si yo multiplico, por definición, mol es la cantidad de masa que hay sobre la masa molecular de un compuesto. Despejando de ahí la masa, para sacarla voy a tener que multiplicar los moles por la masa molecular, ¿sí? Me da un resultado de 40 gramos.
Ahí abajo tienen las respuestas de los 4 apartados del ejercicio. ¿Una duda con respecto a este tipo de ejercicios? Porque ya pasamos a los de estequiometría directa. Si no hay dudas, avanzo. El ejercicio o ejemplo 13. Se colocan 20 gramos de magnesio metálico en un vaso de precipitado con ácido clorhídrico. Después de una agitación vigorosa, se produjo hidrógeno gaseoso, cloruro de magnesio y calor suficiente para calentar el vaso. Escribir la ecuación y equilibrar la misma. A. ¿Qué masa de cloruro de magnesio se produce? B. Calcular el volumen en litros de hidrógeno gaseoso a 38 grados Celsius y 1,45 atmósferas. Y C. ¿Cuántas moléculas de ácido clorhídrico intervienen en las reacciones? Entonces, antes de arrancar con el desarrollo de estos ejercicios, les queremos sugerir, ¿sí? Porque el ejercicio lo pueden hacer como ustedes lo entiendan, pero a modo de sugerencia o recomendación, nosotros realizamos una tabla en donde vamos ordenando datos, vamos ordenando los cálculos y vamos ordenando los variables que nos tenemos la cógnita, ¿sí? Esa resolución hace que el problema sea un poco más mecánico, la solución sea más mecánica. Les gusta ver cuáles son los que seguir uno y una manera de control de cómo se hace el ejercicio. En la próxima tenemos la tabla completa. ¿Y se corta mucho? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor, chicos? Sí, Mari. Sí. Bueno, sí, ahí mejoró. Se ve que si saco el micrófono y lo vuelvo a apagar, mejora un poco la conexión. Bueno, dale. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Como les decía, nosotros recomendamos seguir la resolución a partir de la tabla que vamos a ver en la página siguiente. Ahí cuando las chicas me pasen la... Ahí está. Acá tenemos la tabla completa, ¿sí? Nosotros vamos a continuación a desarrollar cada uno de los pasos 1, 2, 3, hasta el sexto que tenemos hasta llegar a la resolución, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que hay que hacer en los ejercicios de estequiometría es escribir la ecuación química, ¿sí? Es decir, escribir cómo con qué en los reactivos, qué hago reaccionar con qué y qué productos obtengo de esa reacción. El ejercicio nos decía magnesio más ácido clorhídrico, ahí entre paréntesis dice AC, que quiere decir acuoso, ¿sí? Es decir, que está en solución. Y como resultado yo obtengo cloruro de magnesio más hidrógeno gaseoso más calor. Ese símbolo Phi en azul representa el calor desprendido de la reacción. En la unidad 8 vamos a verlo con más detalle. El segundo paso que tengo que hacer sí o sí es balancear o equilibrar la reacción química. Recuerden que para balancear nosotros teníamos que ver que tengamos de cada lado de la flecha, en química la flecha sería una especie de signo igual, que tengamos la misma cantidad de elementos de un lado que de otro. Empecemos, siempre se recomienda empezar con algún elemento que tengamos uno de un lado y uno del otro directamente, como por ejemplo el magnesio. En este caso tenemos un átomo de magnesio de un lado y del otro tenemos un átomo de magnesio. Ahí ponemos los uno en celeste para que se note. Luego seguimos con el cloro o con el hidrógeno. En este caso podemos seguir con el cloro o con el hidrógeno. Porque le sumamos calor porque el enunciado del problema dice que se desprende calor al final suficiente como para calentar el vaso.
O sea, la reacción se lleva a cabo de esta manera, te lo dice el enunciado. De todas maneras, en esta unidad no vamos a tener en cuenta el efecto del calor. Eso lo vamos a analizar en uno de los apartados de la unidad 8. Entonces, bien. Seguimos con el hidrógeno. Del lado de reactivos tenemos un hidrógeno, del lado de productos tenemos dos hidrógenos, porque el hidrógeno gaseoso es biatómica, la molécula, ¿sí? Por lo tanto, eso va a hacer que yo tenga que agregar un 2 adelante del ácido clorhídrico para compensar el hidrógeno que me está faltando en los reactivos, ¿sí? Y ahora me voy a ver el cloro, que es el otro elemento que tengo, y veo que me ha quedado equilibrado. Con el 2 que yo puse en el ácido clorhídrico, 2 cloros en el lado de los reactivos, y tengo entonces más moles de ácido clorhídrico, me da un mol de magnesio más un mol de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hice el ajuste? Oh. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, María. Ahora de vuelta. Bien. Empezamos analizando el magnesio. Tengo un magnesio de un lado y un magnesio del otro. Pongo los unos, siempre después los unos los sacamos, pero los puedo poner al principio para guiarme. Luego, en este caso, seguimos analizando el hidrógeno. Podría haber sido cualquiera de los otros dos elementos, pero seguimos con el hidrógeno. Tengo uno en el ácido clorhídrico que está en los reactivos, pero tengo dos en hidrógeno gaseoso que tengo como producto, porque la molécula de hidrógeno es biatómica. Por lo tanto, para equilibrar esa ecuación, tendré que poner un 2 como coeficiente estequiométrico adelante del ácido clorhídrico. Ahí me van a quedar 2 hidrógenos de un lado y 2 hidrógenos del otro. Y en este caso, el cloro ya me queda ajustado, porque tengo 2 cloros, los 2 moles de ácido clorhídrico de los reactivos, y 2 cloros del cloruro de magnesio. ¿Sí? ¿Cómo queda equilibrada esta reacción? ¿Cómo se lee? Sería 1 mol de magnesio más 2 moles de ácido clorhídrico me van a dar 1 mol de cloruro de magnesio más 1 mol de hidrógeno con desprendimiento de calor. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Se entendió cómo es el ajuste? En general vamos a hacer ajustes simples nosotros. Bien, perfecto. Ustedes avísenme si se trata para repetir. En el tercer paso, lo que vamos a hacer es identificar los datos y las incógnitas. Entonces, vamos a colocar cuáles son los datos de reactivos que nosotros tenemos, ¿sí? Lo primero que hacemos para armar la tabla es escribir la ecuación y ajustar. Y debajo de cada molécula, de cada de reactivo o de producto de cada especie química, vamos a ir escribiendo los datos que tengamos de ellos. Entonces, si tenemos, en este caso, creo que teníamos los datos del magnesio, la cantidad de magnesio que agregábamos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Ponemos todos los datos y cuáles son las incógnitas. ¿Qué me preguntaban? Me preguntaban masa de producto, me preguntaban volumen de hidrógeno, me preguntaban moléculas de ácido clorhídrico. Entonces, debajo de cada uno pongo o los datos que tengo o las incógnitas que me preguntan con respecto a esa sustancia. El paso 4 es calcular las masas molares, de cada sustancia. Entonces, también la coloco debajo de cada uno de las sustancias que correspondan. El magnesio es un metal que está en estado puro, por lo tanto, está en estado atómico. Su masa atómica va a coincidir con su masa molecular. El ácido clorhídrico necesito la masa molar del hidrógeno más la masa molar del cloro. Para el cloruro de magnesio necesito la masa molar del magnesio más la masa molar del cloro por 2. Y para el hidrógeno gaseoso necesito la masa del hidrógeno por 2. ¿Sí? Así son las masas molares
de cada uno de las sustancias que intervienen en la reacción. Cuando yo calculo la masa molar, es la masa de un solo mol. No me interesa cuántos estén participando en la reacción. Se calcula teniendo en cuenta la fórmula de esa sustancia, nada más. Lo que hacemos en el paso 5 es convertir las cantidades conocidas que tenemos en moles, ya sean cantidades de masa, de volumen, de partículas, de moléculas, pasarlas a moles. En este caso, la única masa que teníamos era la de los 20 gramos de magnesio. Si nosotros dividimos esos 20 gramos de magnesio en 24,32, que es la masa molecular, nos va a dar que tenemos 0,82 moles de magnesio. En este caso, vamos a ver que es diferente al próximo, tenemos datos de uno solo de los reactivos que intervienen en la reacción. Del otro no tenemos datos. Por lo tanto, vamos a considerar que ese del que nosotros tenemos datos es el reactivo limitante y vamos a utilizarlo para llevar a cabo los cálculos. Cuando yo tengo datos de los dos reactivos, tengo que ver cuál es el limitante. Eso lo vamos a analizar en el próximo ejercicio. Entonces, ahora sí, utilizando los coeficientes estequiométricos de la reacción ya balanceada, ¿sí? A partir de los 0,82 moles de magnesio que tenemos, vamos a ver cuántos moles se producen de cloruro de magnesio. Porque lo primero que me preguntan es la masa de cloruro de magnesio que se produce. La resolución es una regla de 3 simple. Si yo hago reaccionar un mol de magnesio, voy a producir un mol de cloruro de magnesio, porque en la reacción ajustada que tenemos arriba, ya la vamos a ver después en la tabla completa, la relación entre el magnesio y cloruro de magnesio es 1:1. Por lo tanto, si yo hago reaccionar solamente 0,82 moles de magnesio, voy a producir 0,82 moles de cloruro de magnesio. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa cantidad de moles la paso a gramos a través de la masa molar del cloruro de magnesio. Y me da como resultado 78,08 gramos. Para el apartado B, uso otra vez los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada, ¿sí? Cuando yo hablo de coeficiente estequiométrico me refiero al número grande que está delante de cada mol que interviene en la reacción química, que lo he colocado yo después de hacer el ajuste. Si no coloco nada es porque ese valor es 1, ¿sí? Pero hay un número ahí. Lo que hago en el apartado B es relacionar los moles de magnesio, pero ahora con la cantidad de hidrógeno, que es lo que quiero encontrar. Entonces, si reacciona un mol de magnesio y me produce un mol de hidrógeno, cuando reaccionen 0,82 moles van a producir X. En este caso, la relación también es 1:1, por lo tanto va a ser 0,82 otra vez. ¿Sí? Esa es la cantidad de moles de hidrógeno que voy a producir. Vamos a la siguiente diapo. ¿Mari? Mari, sí. Ay. Mari. Sí. No te escucho. Hola, hola, hola. Sí. Ahí ya le a la Inés. Bueno, como siempre empezamos a tener dificultades técnicas, pero es normal esto, chicos, en la virtualidad. ¿Hasta acá van entendiendo cómo vamos haciendo el problema? ¿Cómo relacionamos el reactivo del cual nosotros tenemos el dato con cada uno de los productos? Ahí pasó. Bien, como el hidrógeno.
Perfecto. Como del hidrógeno nos pedía volumen y nosotros hemos calculado moles, lo único que tenemos que hacer a partir de las leyes ideales es despejar el volumen de esa ecuación, colocar en ella para el cálculo los moles que hemos obtenido de la parte de energía, colocar el dato de temperatura en Kelvin y colocar el dato de presión que nos da el problema. Si la presión está en la atmósfera, la R la como 82. Y ahí calculo el volumen de hidrógeno, eso 0,82 moles de magnesio. Entonces, me pregunta cuántas moléculas de ácido reaccionaron con la cantidad de magnesio. Acá yo voy a la expectativa. Hola, ¿se escucha mejor? ¿Me escuchan ahora, chicos? Sí, en realidad, Marina, se corta y vuelve. Trata de, cuando vas explicando despacito, ahí más o menos se te puede seguir la explicación. Bien. No. Entonces, cálculo de moléculas de ácido clorhídrico. Voy otra vez a la relación estequiométrica y ahora acá hay un error positiva porque el plato sería, si reacciona 1 mol de magnesio, va a reaccionar 2 moles de clorhídrico con él. Entonces, si en realidad reaccionan 0,82 moles, van a reaccionar X, porque estamos hablando de los dos reactivos. En este caso, la relación es 1,2, ¿sí? La relación estequiométrica. Una vez que yo tengo los moles de ácido que reaccionan, lo que digo es, si en 1 mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en 1,64 habrá X. Y saco la cantidad de moléculas de ácido que reaccionaron con 20 gramos de magnesio. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, creo que está la tabla completa. Ay, no. ¿Podrías volver entonces a la diapositiva de la tabla para repasarla? Mari. Se ve que los días de lluvia no ayudan a la conectividad. Bueno, vamos a hacer de todas maneras el otro ejercicio con pureza y reactivo limitante. También se aplica la misma tabla, así que no importa. Seguimos con este. El ejercicio dice, el sulfato de aluminio es un fertilizante y se prepara mediante la reacción entre amoníaco y ácido sulfúrico. Ahí tienen la reacción, amoníaco gas más ácido sulfúrico acuoso, da como resultado sulfato de amonio acuoso. Si se coloca en el reactor 30 moles de amoníaco y 1.764 gramos de ácido con una pureza del 85%, averiguar A, el reactivo limitante, B, moléculas de sulfato de amonio obtenido y C, masa del reactivo en exceso. Entonces ahora vamos a ir completando la tabla de la que hablábamos recién paso a paso. Primer paso, escribir la ecuación química y balancear. El amoníaco, ¿sí? Su fórmula es nitrógeno, hidrógeno 3. El ácido sulfúrico, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4.
Y el sulfato de aluminio es el que de amonio, perdón, es el que tenemos ahí. Entonces, para balancear la ecuación, vemos que el azufre está bien. Tengo un azufre de un lado y un azufre del otro. Luego, tenemos dos nitrógenos, ¿sí? Del lado de los productos. Si se fijan, está encerrado en un circulito celeste el 2 que está afectando al nitrógeno y al hidrógeno. Y de este lado, del lado de los reactivos, tenemos uno solo. Por lo tanto, hay que agregar un 2 adelante del amoníaco. Y el resto creo que queda la ecuación balanceada. Yo tengo 4 oxígenos del lado de los reactivos y 4 oxígenos del lado de los productos. Y con respecto al hidrógeno, yo tengo 4 por 2, 8 en la molécula de sulfato de amonio. Y de este lado tengo 2 en la molécula de ácido sulfúrico y 3 en cada uno de los amoníacos, que tengo 2. Por lo tanto, tengo 2 por 3, 6, más 2, 8, y tengo ahí 8 de cada lado. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ya escribimos la ecuación y la balanceamos. Aquí tenemos la tabla. Tercer paso, escribir datos e incógnitas, ¿sí? Fíjense que en esta tabla hay una columna debajo de cada sustancia. Teníamos 30 moles de amoníaco, que es dato, 1.764 gramos de ácido con 85% de pureza, que es dato. Y las incógnitas son: ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánta masa tengo del reactivo en exceso que no reacciona? ¿Y cuántas moléculas de producto voy a obtener? En el paso 4 tenemos que obtener las masas molares de uno de esos compuestos. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces, para calcular las masas molares, hacemos la suma de las masas atómicas de cada uno de los átomos que intervienen en cada molécula, ¿sí? El amoníaco pesa 17 gramos por mol, el ácido sulfúrico 98 gramos por mol y el sulfato de amonio 132 gramos por mol. Lo próximo que tengo que hacer es convertir todas las cantidades que conozco a moles, ¿sí? Entonces, el dato que yo tengo del ácido me dice que yo tengo un ácido con una pureza del 85%. Entonces, esos 1.764 gramos son el 100% del ácido. De ahí, 85% es ácido puro y 15% son impurezas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es multiplicar esa masa por 0,85, ¿sí? Que es lo mismo que aplicar una regla de 3 simple y decir, si el 100% es 1.764, el 85% es X. O sea, resolver esa cuenta es lo mismo que multiplicar por 0,85. Esa masa que obtengo, 1.499,4 gramos, son de ácido puro. Esa es la masa con la que yo voy a trabajar para dividir en la masa molecular del ácido sulfúrico. Yo no puedo pasar primero a moles. En este caso tengo que pasar a moles cuando tengo la sustancia pura, porque yo no sé cuál es la masa molar de las impurezas, ¿sí? Entonces, conceptualmente es muy importante que primero apliquen el porcentaje de pureza y después calculen los moles, ¿sí? Tal vez matemáticamente el resultado no les va a variar, pero conceptualmente están aplicando mal el concepto de, ¿sí? Entonces tenemos 15,3 moles de ácido sulfúrico. Como dato teníamos 30 moles de amoníaco. Ya tenemos los dos reactivos en moles. Lo que tenemos que hacer para determinar cuál es el reactivo limitante es, a partir de la estequiometría, es decir, de la reacción ajustada, ver cuál es el que se va a consumir primero. Según la estequiometría dijimos que 2 moles de amoníaco requieren 1 mol de ácido sulfúrico.
Por lo tanto, 30 moles de amoníaco, que son los que yo tengo, van a requerir para reaccionar por completo 15 moles de ácido sulfúrico, ¿sí? Y según el cálculo que hicimos recién, tenemos 15,3 moles de ácido. Por lo tanto, tenemos ácido en exceso, ¿sí? Si el ácido está en exceso, el reactivo limitante es el amoníaco. Una vez que se consuman los 30 moles de amoníaco, se corta la reacción, se detiene la reacción, ¿sí? Ahí damos respuesta a la pregunta. El reactivo limitante es el amoníaco. ¿Qué quiere decir? Que todos los cálculos que hagamos de aquí en más vamos a hacerlos en base a la cantidad de reactivo limitante. Entonces, la pregunta B era cuántas moléculas de producto teníamos. Vamos otra vez a la estequiometría. Si reacciona un mol de amoníaco y se produce un mol de sulfato de amonio, reaccionando 30 moles de amoníaco aquí cálculo. Se va a producir 30, no 15, ¿sí? Porque la reacción está mal expresado, es si reaccionan 2 moles de amoníaco. La estequiometría nos decía 2 de amoníaco más 1 de ácido sulfúrico da 1 de sulfato de amonio. Entonces lo que hay que corregir es, si reaccionan 2 moles de amoníaco para producir 1 de sulfato, al reaccionar 30 de amoníaco se va a producir la mitad, se van a producir 15, porque la relación es 2:1. Vamos a la siguiente diapo. Y ahora sí, si un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, los 15 moles que obtuvimos contienen X moléculas, ¿sí? Nos da 9,03 por 10 a la 24. Y la última pregunta, la pregunta C, decía, calcular la masa sin reaccionar del reactivo exceso. Ya habíamos visto que teníamos 15,3 moles de ácido sulfúrico y usábamos 15. Por lo tanto, había 0,3 moles de exceso. Esa cantidad de ácido, esa cantidad de moles en exceso, es a lo que yo voy a multiplicar por la masa molecular del ácido sulfúrico para ver cuántos gramos sobraron de ácido sin reaccionar. Me da 29,4 gramos. Esa sería la última respuesta. No sé si está al final otra vez la tabla o si es la última diapositiva. Ahí terminaría el problema. Si uno va armando la tabla y la va completando con cada uno de estos pasos, es mucho más fácil de seguir el problema. Siempre recuerden. ¿Sí? La última. Es la última. Bien. Siempre, a ver, por ahí si querés, deja de compartir a ver si mejora el audio. Bueno. Siempre recuerden, si tengo datos de un solo reactivo, ese va a ser el que voy a usar como si fuera el limitante y asumo que los otros están en exceso. Cuando tengo datos de 2 de los reactivos, tengo que ver cuál de los 2 es el reactivo limitante, que es el que se va a consumir primero, el que se va a acabar primero, es el que está en menor cantidad estequiométrica, en menor proporción estequiométrica, y que cuando se agote va a detener la reacción. A veces no es el que está en menor cantidad de masa, ¿sí? Tiene que ver con cómo está equilibrada esa reacción. Y una vez que yo encuentro cuál es el reactivo limitante, todos los cálculos los debo hacer en base a ese reactivo. Porque si yo utilizo un reactivo que está en exceso, en realidad voy a calcular que se produce más cantidad de la que se produce realmente. ¿Se entendió? ¿Me pudieron escuchar?
Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que repasemos sobre estos ejercicios? En la guía de ejercitación tienen muchísimos ejercicios para ya empezar a hacer y practicar. Ya la clase que viene vamos a ver cuando aplicamos rendimiento, vamos a ver estequiometría inversa. ¿Qué unidades van al parcial 2? Al parcial 2 va la unidad 4, 5, 6 y 7. Bien. Sí, de todas maneras recuerden también que mañana a las 18, jueves a las 18, hay clase de consulta por Meet. Les vamos a mandar el link a través de los tutores, en el Padlet, en el Facebook, donde podamos. Esperemos que funcione mejor la conexión mañana. Bueno, chicos, si no tienen dudas, aquí termina la clase de ejercitación. Espero que se haya podido aprovechar.